Después de una semana tuvimos amenazas. Varios compañeros nos empezaron a mandar mensajes con números desconocidos y a nuestros familiares también. El número de mi esposa lo tenía en mi licencia de conducir, ya que te piden un número para emergencias. Por medio de ese número le empezaron a amenazar que la iban a matar, que la iban a despedazar a ella y a mis hijos. Este contenido es una narración basada en hechos reales e información pública, con fines informativos y de entretenimiento. No pretende difamar, acusar ni incitar a la violencia. Comenzamos. ¿Cómo se encuentra mi gente? Bienvenidos a otro video. Revisando el correo de Sargento 43, me llegó un correo que se me hizo muy interesante para que lo escuches. Es de un guardia nacional que tuvo que meter su baja por cuestiones de corrupción. Y para no hacerte el cuento más largo, te lo voy a leer. Buenas tardes. Quiero contarte de cuando estuve comisionado en la Guardia Nacional en carretera. En ese entonces, yo era policía militar y pertenecíamos al Estado de México. Nos mandaron a un estado del norte cuando crearon a la Guardia Nacional y como todo militar, ya te la sabes, agarras morras. Me junté con una morra del estado, se podría decir que me casé. Al llegar a ese estado, trabajamos con normalidad, patrullaje, puestas a disposición. Todo el tiempo teníamos resultados, hasta que por ahí del año 2022 aproximadamente, nos encontrábamos en una base y de pronto llegó un coronel de la unidad, nos reunió y ¿qué crees que nos dijo? Así con palabras textuales, para que no le anden jugando al aquí ya tiene dueño. ¿A qué se refería? En pocas palabras, que trabajaba para la maña. Pasó el tiempo, me mandaron al curso de carreteras, estuve unos meses en San Luis Potosí, regresé y nos comisionaron a una ciudad pegada a la frontera. Trabajábamos con normalidad, no te voy a mentir que éramos pero la chamba la sacábamos. Después me fui de vacaciones y un compañero se metió en un problema con un cabo. Los partes decían que había dejado pasar a la gente de la maña por $75,000 para que ellos pasaran un tractocamión con carros, armas y cartuchos. Supuestamente era la chiluda que mencionaba mi general, que los de la inteligencia de la zona, eso es lo que habían dicho. Después de eso vinieron los cambios. Me mandaron a otra ciudad de la frontera, a Cananea. Ahí estuvimos trabajando bien hasta que llegaron los nuevos elementos. La mayoría eran del estado. Habían dos, uno que era de una ciudad cerca de donde estábamos, otro del sur del estado, el que era de Nogales, donde estábamos le decían, y el que es del sur del estado se llamaba. Ese vato era de Obregón. A los meses preguntó si a la base no le había estado pagando la maña, que se les hacía raro porque él, donde vivía para el sur del estado, allá tenía un conocido de la infancia, que era el pagador de la maña. Y como platicaba con él, le preguntaba y le dijo que los de la maña les pagaban a todos los de la GN, o sea, a la Guardia Nacional, al Ejército, la Policía Estatal y a la Policía Municipal. Todos estaban en la nómina menos ellos, los que estaban en carreteras. Y a ese compañero se le ocurre decirnos que él conocía al pagador, que lo conocía desde morro, que estudiaron juntos y que él nos podía conectar con el pagador de la ciudad de donde estábamos para que recibiéramos una feria. La mayoría de mis compañeros dijeron que sí y yo y otros 5 dijimos que no. Después, cada salida que tenían a patrullar era rara. Teníamos como equipo al GN, un compañero que se apellida quería estar con nosotros para pasar información, porque cada vez que hacíamos un puesto de revisión, él mandaba un mensaje, cada vez que llegábamos y cada vez que nos íbamos. Y se nos hacía raro que reportaban hechos falsos para movernos de punto. Nosotros le dijimos al comandante de los reportes y las sospechas que teníamos hasta que nos quitó a ese compañero. Ese compañero nos lo bajó de la patrulla. En una de esas, como estábamos en el mismo grupo y ahí subíamos todo, sí, era un grupo de WhatsApp, ahí subíamos todo, se daban cuenta en dónde poníamos el punto de revisión. Hasta que un día estábamos en un punto de revisión, ya nos íbamos a retirar, pero dijimos, vamos a esperar un rato más. Ahí fue cuando pasaron 2 camionetas. Luego se veían que eran del año.
estaban todas polarizadas. Atrás, a unos kilómetros, venían camionetas del ejército. No sabíamos si los iban escoltando, pero en cuanto pasaron las camionetas les hicimos las paradas y como no se pararon les pusimos cola. Les decíamos por el altavoz que se detuvieran. Iban despacio, les empezamos a tirar a las llantas y después nos dieron alcance las camionetas del ejército y también abrieron fuego. Ya casi llegando al poblado se tiran al monte. Luego buscaron terreno, los de la primera camioneta. La segunda casi no la cuenta. Agarramos a 5 de ellos, 2 estaban heridos. Los otros traían golpes leves. Los bajamos, los esposamos y les dijimos por qué no se paraban. En ese momento nos ofrecieron dinero, no aceptamos. Decían que llamarían a nuestro comandante, que él ya sabía del arreglo. Les preguntamos cómo era. Nos daban los rasgos del guardia nacional que antes andaba en nuestro grupo. Y como estaban los del ejército, también decían que estaban en la nómina. El desmadre se hizo. Se los llevaron al hospital a los que resultaron heridos e hicimos la puesta a disposición del arma, el carro y las personas. Esa noche casi todos no podíamos dormir por la tensión. Teníamos el presentimiento que iban a emboscar la base. Gracias a Dios no fue así. Estuvimos haciendo guardia con los malandros heridos en el hospital. Estuvieron los del ejército los primeros 4 días. De ahí recibimos el apoyo de la policía, de los policías municipales. Después de una semana tuvimos amenazas. Varios compañeros nos empezaron a mandar mensajes con números desconocidos y a nuestros familiares también. El número de mi esposa lo tenía en mi licencia de conducir, ya que te piden un número para emergencias. Por medio de ese número le empezaron a amenazar que la iban a matar, que la iban a despedazar a ella y a mis hijos. Y por medio de mi expediente, yo di la dirección de la casa donde vivía mi suegra. Y pues, como yo andaba afuera, mi pareja un día fue a visitar a mi suegra, un domingo para ser exactos, porque todos los domingos se reunían para una carnita asada, aguachile o ceviche. Ahí es donde empezaron a seguir a mi esposa, cuando iban a hacer unas compras para que comieran a mediodía. Ella se dio cuenta a unas calles que la estaban siguiendo y se regresó. Así que veía una camioneta seguirla, que se estacionaba en una esquina cubriendo todo y dejando ver una parte hacia la casa. Al irse a la casa en la noche no se veía nada. Se fueron a 2 calles y me decía de todo eso. Y me acordé que aproximadamente hace un mes yo había llevado a ese guardia nacional, el que daba parte, yo lo había llevado porque fue a la capital. Se le había dañado su carro y me pidió un paro porque se le quedaron las llaves adentro. Así que me lo dejó y yo lo dejé en la casa de mi suegra. Y de ahí tuve mi duda porque la única persona que sabía de esa casa era ese güey. Mi esposa ya no salía. Tardó como 2 semanas sin salir. Las compras del mandado las hacía una cuñada y nos llevaba las cosas. A mí me mandaron de comisión a Hermosillo, a una parte del estado, por unos 5 días porque iba a venir un general. Faltando un día de que yo regresara, se escaparon los que estaban encamados en el hospital. Cuentan las versiones que un güey supuestamente se fue al baño y la otra versión que se les fue franco a los policías que lo estaban cuidando. Cuenta la versión que el municipal se fue a tomar agua y que cuando regresó ya no estaba el encamado. Pero hay un video donde el municipal sale y sale corriendo el encamado y se da la fuga. Pero el municipal sí se da cuenta. Dicen los que se quedaron que toda la noche estuvieron patrullando y no los encontraron. Regresamos a los 2 días de la comisión. Después nos mandaron a hablar a la fiscalía para declarar que había unas cosas que la fiscalía no había autorizado que le dieran al encamado. Decían que hay un número con el que se comunicaban los que se fugaron. O sea, los que estaban ahí hablaban con alguien. La licenciada le dijo al comandante que ese número estaba afuera de la fiscalía, arriba de una patrulla que está afuera, una que está enfrente. Ya que muchos fuimos en las patrullas, el comandante ordenó que nos subiéramos a las patrullas. Estaban 2 a la derecha y a la izquierda una. Y dijo la licenciada, está en una de esas de enfrente. Y en una de esas iba el comandante con el sargento y dijo, voy a mover la mía, dijo el sargento. La movió a la izquierda donde estaba la otra patrulla. Volvieron a checar y dijo la licenciada, sigue donde mismo. Y en la patrulla enfrente estaba el GSN chismoso malandro. O sea, a lo que yo entiendo, aquí vamos a hacer una pausa, mi gente. A lo que yo entiendo es que supuestamente, no sé, como que le estaban dando un seguimiento a un número. No sé cómo lo hayan hecho, si por GP, no lo sé, desconozco, ¿no? Pero se dieron cuenta que era ese mismo chismoso que había dado parte.
Entonces seguía pasando información. Seguimos. Nosotros dudamos de ellos, ya que fueron los primeros que entraron a las entrevistas y fueron los últimos en salir. Después de unos 3 meses cambiaron al comandante. Mandaron un oficial a una teniente, se apellida Salimos a patrullar en 4 vehículos y en el patrullaje estaba haciendo una infracción y en uno de los vehículos iba la comandante. Yo me quedé con otra patrulla por la infracción y nos marcaron que habían inspeccionado un vehículo y que encontraron un arma y querían que les ayudara. Llegamos al lugar y efectivamente en la guantera que va en el medio del piloto y copiloto estaba el arma. Había más de 50 sobres con diferentes cantidades de dinero. El arma era un calibre 9 milímetros y lo digo porque yo hice las medidas. Saqué el cargador, conté los cartuchos y hice las medidas de seguridad. Los trasladamos a la fiscalía y como teníamos hambre fuimos por una pizzas. Al regresar nos dijeron que el arma era de gas, de balines. En el informe policial homologado aparecieron 4 sobres y fue todo. A los 5 días el que puso a disposición se compró un carro. No te voy a decir que era un carro del año, pero sí en 2017 un sedán. El comandante se fue de franquicia y el guardia nacional malandro a los 3 días se fue comisionado del batallón, que se la pasaba muy pegado al coronel. Cuando yo regreso de la comisión, él me dijo: ya sé dónde vives. Y yo le respondí: yo también sé dónde vives. Y me mandaron a otro comandante a la base. A la semana salimos a patrullar. No recuerdo, creo que era un viernes, y agarramos a un taxi con droga. Una mujer era la chida y le marcó a ese mismo guardia nacional y a otro para que nos llamara. No llevaba mucho, eran como unas 15 dosis. Se las quitamos y dejamos ir al taxi. Dijimos, la otra semana llamamos otra vez y lo que vamos juntando ahí de que agarramos unas 5 dosis y esto y lo otro, pues ya lo ponemos a disposición por hallazgo. A la semana de eso, le marcaron al comandante que se concentrara. Sí, el comandante que iba con nosotros. Él pidió la orden por escrito, en un oficio, pero le dijeron la orden verbal venía del coronel, comandante de la unidad. Llegué al batallón Hermosillo y me pasaron la pauta de que habían dicho que yo era el que estaba coludido. Eso era lo que habían informado. Deduje que había sido el guardia nacional ese que se le llevaba pegado con mi coronel. Por la comisión y por lo que me decían, le di salidón. Ese día que llegué, me mandaron a la guardia, pero ya me debían franquicia. Entonces me llegó el oficio de mi franquicia y me fui franco. Pero en el batallón, al momento de yo dar parte, no me querían dar mi franquicia. Y les dije que no había problema, si no me la daban, yo haría mi informe. O sea, iba a dar parte. Y como no queriendo me las dieron. Al regresar me comisionaron, ya que yo era conductor. Me mandaron a la Ciudad de México, de ahí regresé. Nuevamente me dijeron que mi franquicia me la darían allá. Regresé y me mandaron comisionado al CACIR. Bueno, a lo que yo entiendo, como que este vato estaba comisionado y estaba, o sea, lo comisionaron en tal lugar y le dijeron, ¿sabes qué? Aquí no te podemos dar tu franquicia te la van a dar en tu batallón. Eso es lo que yo le entiendo, ¿no? Dice, cuando regresé del CACIR y me mandaron comisionado al CAR, nos dieron unos días, me presenté, pero me topé con un capitán, yo ya lo conocía, y me mencionó que ocupaba un conductor y me quiso subir a su compañía que iba a salir de operaciones ahí de la GN y no lo dejaron, que a mí no me podían mandar a ninguna base o compañía y de nuevo me mandaron comisionado al CACIR. Otra vez empecé a recibir amenazas y mi familia también. En una página de Facebook hicieron una denuncia y me amenazaron. Le di salidón, después regresé al batallón, me dieron unos días. El subayudante de la unidad le ordenó al de día de mi compañía que estuviera al pendiente de mí. A la semana empezaron a desplegar gente a los servicios y no dejaron que yo saliera a un servicio. El capitán nuevamente quiso subirme y no lo dejaron. Que por orden del coronel yo debía permanecer en plaza y no debía salir desplegado. Y nuevamente me iban a mandar al CACIR. Entonces mejor decidí meter mi baja. ¿Por qué? Porque ya me estaban inculpando, ya me estaban... No sé, las cosas empezaron a tornar difíciles. Cuando yo entrego mi solicitud de baja me dijeron que no me la darían. Seguían amenazándome. Hasta que después de un mes había unos morros que igual iban a meter su baja. Ya teníamos los papeles, nada más me faltaba el certificado médico y por fin me la dieron. Pero me la hicieron cansada.
Los morros que habían dicho que iban a meter la baja, en una semana la metieron. A mí todavía me querían mandar comisionado al CACIR. Y como les dije que iba a meter la baja, el subidante del batallón me mandó a hablar que por qué iba a meter la baja, que yo ya estaba propuesto para ir comisionado al CACIR y que la metiera una vez regresando de allá. Por lo que yo le dije que me estaban amenazando y que no podía meter mi baja porque no me dejaban. De ahí me comisionaron 2 veces un servicio solo para hacerme la más cansada y que no pudiera hacer el trámite de mi baja y poder irme de la Guardia Nacional. Hice la solicitud nuevamente y la mandé a mi compañía, ya que me habían asignado una compañía. Me mandaron operaciones con esa compañía. Estando allá, solicité mi baja por escrito. De ahí le llegó SCI al batallón y el documento, ¿qué crees? Lo hicieron perdedizo. Me dijeron que lo hiciera nuevamente. Me estuvieron diciendo que así no iba, que acá y que allá. Simplemente me ponían trabas. Ya estaba cansado porque me la estaban haciendo larga y poniendo trabas hasta que un cabo oficinista me dijo, le voy a hacer el paro. El comandante, ese cabo, me hizo la solicitud, me dio 2, me dijo, ¿sabes qué? Vaya y métanme al archivo de ahí porque si no, no se la van a firmar y no se va a quedar su baja. Ya que haga eso, hay que esperar la anuencia del coronel. Me tardó 15 días para que me llegara la anuencia. Cada 2 días, cada 3 días iba a preguntar y no me decían nada. Hasta que me llegó todo porque estaba el subayudante del batallón y escuchó cuando dije que si el día de mañana no me entregaban mi anuencia, iba a ir con un G3 y voy a tener una ráfaga en la CIO y otra en el SPA para que me pudieran entregar mi anuencia. Mágicamente a los 2 días me llegó mi anuencia. Después de 15 días me llegó mi baja y después me enteré que ese guardia nacional, el son los que cobran piso, le cobran a la maña y la oficial mantiene una relación con el segundo al mando de la maña de esa zona. Esta es mi triste historia dentro de la Guardia Nacional, mi sargento. Tuve que irme porque mi vida y la de mi familia estaba en riesgo. Bueno, siento yo que aquí, híjole, ahorita es complicado. Fíjense que cuando un lugar está coludido y tú quieres trabajar bien, yo siento que lo más sano es irte. Yo siempre lo he dicho, en el ejército no se puede navegar contra la corriente. Si hay mandos que están coludidos, te van a desaparecer, carnal. Mejor vete, mete tu baja, desértate, vete. No le quieras jugar al héroe dando parte, porque si hay gente coludida, desgraciadamente ya pasó. Filtran la información, toda tu información de todos los elementos de tropa, esa información está dentro del archivo de la unidad, batallón o dependencia, como le quieres llamar. Ahí está el expediente y ese expediente tiene toda información, número de teléfono, direcciones, nombres de tus padres, de esposo, esposa, hijos, toda tu información está ahí. Y si alguien de ellos está coludido, es fácil de que te ubiquen, es fácil de que te lleguen amenazas. Desgraciadamente, ni en el ejército, ni en la Guardia Nacional hay seguridad. Sin nada más que decir, si quieres mandarme tu historia, escríbemela al correo de sargento43@gmail. Espero que les haya gustado y nos vemos. Bye.